al Instituto Nacional de Salud. Nuevamente es un placer saludarles. Este día se va a impartir el penúltimo tema del módulo de enfermedad cardiovascular, de salud cardiovascular, en el que hemos tenido noticias, conocimientos, renovación de conocimientos acerca de la patología cardiovascular en el país, que ha sido de gran trascendencia. Este día hablaremos de la miocardiopatía chagásica. Según la Organización Panamericana de la Salud, esta es una enfermedad infecciosa endémica en la mayor parte de América. Y según el artículo de infección por Trypanosoma cruzi en mujeres embarazadas latinoamericanas, una revisión sistemática y metaanálisis de Valeria Colombo y Andrea Giacomelli y otros, publicada en el Journal Academy del 2021, se manifiesta que la prevalencia de la enfermedad de Chagas entre mujeres embarazadas de Los Ángeles que viven fuera de países endémicos es alta. Y la tasa de transmisión vertical de la infección también es similar a la tasa reportada en países de América del Sur y Central. Hay mucha otra información que nos respalda en insistir en hablar del tema, en tratar el tema, en pro de prevenir y de tratar oportunamente y de darle calidad de vida a los pacientes que padecen cardiopatía. Nuevamente, nuestra experta, la doctora Jessica Mireya Mercedes, nos acompaña, pero esta vez con el tema de cardiopatía chagásica. La doctora Mercedes es graduada en medicina de la Universidad de Ciencias Médicas Villa Clara, Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba. Cuenta con la especialidad en cardiología en el Hospital Celestino Hernández Robao del Cardiocentro de la provincia de Villa Clara en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de Cuba y posee maestrías en urgencias y emergencias médicas con perfil cardiovascular. Es certificada en ecografía por la NBE, National Board of Echocardiography, y nivel de experto ECO 3D, transtorácico y transesofágico. La doctora también tiene estudios de actualización en imágenes cardíacas y en entrenamiento intensivo en cardio-resonancia magnética, cardio-TAC, en el Hospital San Pau y en la Clínica Creu Blanc de Barcelona. También realizó un fellowship de resonancia magnética cardíaca en el Hospital San Bartolomé de Londres, Reino Unido, entre otros, y es miembro del Fellow de la Sociedad Interamericana de Imágenes Cardíacas. Actualmente, la doctora Mercedes es médico de staff del Servicio de Cardiología del Hospital Nacional Rosales y médico de staff del Hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social e interconsultante del Hospital Nacional El Salvador. Doctora Mireya Mercedes, es bienvenida de nuevo al Instituto Nacional de Salud. Les cedo la palabra y les invito a todos los que nos están escuchando a que cierren sus salidas de video y audio para captar la atención y que escriban sus preguntas en el chat para que al final nuestra distinguida ponente pueda responderles. Bienvenida, doctora. Bueno, doctora Xochitl y todo el equipo del Instituto Nacional de Salud, es para mí un honor volverlos a acompañar en este grupo de webinars que gracias al instituto pues hemos tenido la oportunidad de hablar de enfermedad cardiovascular desde hace varias semanas. La conferencia de hoy está titulada Cardiomiopatía chagásica y tiene el objetivo de hablar de la enfermedad desde varias perspectivas y pues alertar sobre cómo diagnosticarla, cómo pensarla, pero principalmente está enfocada a a mostrar cómo la enfermedad de Chagas puede dañar el corazón a través de una entidad que ahora se reconoce oficialmente como cardiomiopatía chagásica, incluso en las guías de miocardiopatía 2023 ya tiene un puesto principal y ya que es una enfermedad que es muy característica y es endémica de nuestra zona, pues debemos de ser los más interesados en aportar información científica al respecto. La enfermedad de Chagas, conocida, su nombre oficial es Trypanosomiasis americana, es una enfermedad transmisible y potencialmente mortal causada por el parásito protozoario Trypanosoma cruzi y pertenece al grupo de enfermedades tropicales desatendidas según la OMS.
Este parásito es un flagelado que utiliza la chinche como vector y como hospedero para infectar al ser humano. Esta enfermedad fue descubierta por el doctor Carlos Ribeiro Justiniano Chagas en 1909 y a este científico se le adjudica uno de los grandes descubrimientos, y es que él mismo fue el médico que descubre la enfermedad, la entidad que lo provocaba, es decir, el parásito, y el vector a cargo de la enfermedad. Y eso lo hace en muy poco tiempo. Realmente él se encontraba realizando estudios epidemiológicos y sobre enfermedades transmisibles por vectores en una ciudad de Brasil, en el noroeste de Brasil. Y pues, como ustedes pueden ver, esta es una foto del doctor examinando a una niña. Esta bebé le había llamado la atención que tenía un edema facial, predominio ocular, con inflamación de ganglios unilateral, y se encontraba con fiebre. Y como él narra la historia, pues por dicha reconoce a esta niña con fiebre y decide examinar la sangre. El diagnóstico fue apoyado por su profesor, quien había sido el asesor de su tesis para graduarse de médico, que era el doctor Osvaldo Cruz, y de esa manera, en honor a su profesor, pues él da el nombre a este parásito como Trypanosoma cruzi. Esa es la niña Berenice, que es el primer caso conocido en el mundo por enfermedad de Chagas en las Minas Gerais de Brasil. ¿Por qué es importante que hablemos de Chagas? Porque sigue siendo el asesino silencioso, como hemos dicho, es una enfermedad conocida como de los pobres. Mucha de nuestra población aún vive en casas de adobe y menos quizás aún en casas de paja, que son las que más se han eliminado, pero es el sitio ideal para la chinche. Incluso cuando se descubre, uno de los ingenieros que trabajaba en esta ciudad de Brasil le había comentado al doctor Chagas de que había un insecto que vivía dentro de las casas, que se metía en las hendiduras de la pared de estas casas de adobe y que por las noches salía a picar y que picaba principalmente la cara. Por eso se conoce como la chinche besucona, entre otros nombres que tiene en diferentes países de Latinoamérica. Y es que 6 a 7 millones de personas en el mundo se encuentran afectadas con alto riesgo de maternidad, y una de cada 10 personas nada más está diagnosticada. De las que realmente está enferma, solo una de cada 10 están diagnosticadas, y hay 75 millones de personas expuestas o con riesgo a padecer la enfermedad. Entonces, la Organización Mundial de la Salud habla de las medidas que pueden ayudar a disminuir y a erradicar esta enfermedad. Pero como veremos más adelante, pues vuelve a ser una situación más compleja, que amerita que muchas entidades se involucren. Con respecto a la forma de transmisión de esta enfermedad, como hemos dicho, para nuestro caso, que se denomina chinche, en este caso, esta chinche pudiera estar sin estar infectada del Trypanosoma cruzi, pero picar a alguien que sí está infectado por Trypanosoma cruzi. De esa manera, ese chinche que es hematófago ingiere el Trypanosoma cruzi. Cuando el Trypanosoma cruzi se encuentra dentro de la chinche, se encuentra en una forma que es epimastigote, y cuando va a transmitirse hacia el ser humano, pues entonces se convierte en tripomastigote. Cuando este chinche sale por la noche a picar a alguien, principalmente, como hemos dicho, en la cara, aunque puede ser en otro sitio, y tener sitios de inoculación y dejar lesiones conocidas como chagoma de inoculación o el signo de Romaña, que es cuando pica en la zona periorbitaria, que es también el sitio de inoculación. Ese chinche pica, lesiona la piel, y después de alimentarse de la sangre, defeca, y es en las heces donde se encuentra el Trypanosoma cruzi, que entrará a través de esa piel lesionada por la picadura
y el paciente o la persona se rasca y hace que esas heces que están infectadas pues entren a través de esa pérdida de continuidad de la piel. Y de esa manera pasa el torrente sanguíneo del ser humano, incluyendo los linfáticos, la sangre, a manera de tripomastigotes, que es su forma como circula con su flagelo por el torrente sanguíneo, llega a ciertas células siendo más afines por algunas, entre ellas el cardiomiocito, y de manera intracelular se reproduce y su manera de estar dentro de la célula es como mastigote. Y se han encontrado incluso a mastigotes en pacientes que ya se encuentran en etapa crónica de la enfermedad, es decir, que puede permanecer más tiempo en tejido miocárdico. La forma de transmisión puede ser vía vectorial, que es como la que hemos explicado, puede ser vía transfuncional, por vía transplacental, es decir, transmitirse de madre a feto, también puede ser por accidentes de laboratorio, por adquirir algún órgano, por donaciones de órganos que estén infectados, y también existe una forma que es la vía oral, que no es una forma que sea de nuestra región. La de nosotros principalmente es vectorial y solo hay algunos tipos de Trypanosoma cruzi cuya afección es, cuya transmisión es principalmente por vía oral, que se ha descrito en el Amazonas por jugos de ciertas frutas infectados con Trypanosoma cruzi. ¿Cuál es la historia que cuenta El Salvador? En 1913, el doctor Juan Segovia reporta en El Salvador el primer caso de Trypanosoma cruzi que se conocía en Centroamérica, en un paciente febril que se encontraba con sospecha de malaria ingresado en el Hospital Nacional Rosales. Y este parásito o este hallazgo fue identificado por el doctor y fue confirmado por los profesores, por profesores internacionales, incluyendo el doctor Carlos Chagas del Instituto Osvaldo Cruz de Brasil, que había descubierto la enfermedad 4 años atrás. Entonces, fue El Salvador el primer país de Centroamérica donde se diagnostica la enfermedad, y como pues para aquella época todavía era más frecuente encontrar casas de adobe y de paja en nuestra población salvadoreña. ¿Cuál viene a ser la situación actual? Pues a lo largo de tiempo se han hecho diferentes estudios de vectores a través del Ministerio de Salud y otras entidades interesadas, internacionales incluso, en erradicar la enfermedad, y se ha visto que existen ciertos departamentos donde la tasa de infectación por Trypanosoma cruzi, en este caso Triatoma dimidiata, que es la que se encuentra en nuestra región, tienen mayor tasa de prevalencia. Y algo que nos llamó la atención fue que comparamos cuál era el porcentaje de pacientes que se tamizaban a través de los bancos de sangre a partir del 2000, y vemos que para el 2023 prácticamente los porcentajes que siempre se han descrito entre el 1 y el 3% siguen siendo muy altos, es decir, 2.75% de esos pacientes tamizados porque van a donar sangre para algún familiar, para alguna cirugía, etcétera, siguen siendo positivas en la enfermedad de Chagas. ¿Qué pasó en este contexto? También un grupo de pacientes que se infectaron antes del 2000, que a partir del 2000 se decretó que todos los pacientes que fuesen a donar sangre a un banco de sangre fuesen tamizados con estudios serológicos para la enfermedad del Chagas. Todos ellos que lo hicieron antes del 2000, pues definitivamente no fueron diagnosticados y posiblemente pues hicieron transfusiones con ese tipo de sangre. Rodinos prolixus fue un tipo de vector que fue erradicado en el 2005 y fue algo que realmente llenó de orgullo a la región porque permitió incluso erradicar los que se encontraban en las periferias con las fronteras de los otros países centroamericanos. Pues ahora sabemos que es una de las enfermedades parasitarias más graves, que para el 2005, 2.500 personas estaban infectadas y que las tasas de infectación eran las más grandes de Centroamérica, incluso mayores que del VIH, hepatitis B, C y sífilis.
Y ese Trypanosoma cruzi tiene no solamente una distribución diferente a lo largo del continente americano, sino también existe una variabilidad genética muy alta que hace que la enfermedad se exprese desde el punto de vista clínico diferente en los países. Eso explica por qué en nuestro país es raro encontrar formas digestivas y lo más común es que sea la afectación cardíaca la predominante, a diferencia de países como Brasil, donde sí tienen expresiones con afectación del aparato digestivo, llámese megacolon o megaesófago. Sí, siguen haciendo estudios para tipificar las diferentes unidades desde el punto de vista genético del Trypanosoma cruzi porque sigue presente en diferentes áreas y hace falta pues tener mayor información de la enfermedad para poder crear el tratamiento ideal. ¿Cómo es que el Trypanosoma cruzi infecta y produce enfermedad? Pudiera ser de la siguiente manera: cuando el paciente es infectado por el Trypanosoma cruzi, entra en un estado de parasitemia, con alta carga de parasitemia, y pudiera provocar una enfermedad aguda que puede ser asintomática o sintomático. Y estos síntomas podrían ser tan sutiles como una fiebre y dolor articular, o tener algunas otras alteraciones como adenopatías, el signo de Romaña que ya mencionamos, esplenomegalia, hepatomegalia, etcétera. Pero en la mayor parte de los casos puede pasar asintomática o confundirse con un cuadro febril inespecífico. El 60-80% de pacientes en esta etapa se van a curar y el 1% de estos pacientes puede desarrollar de forma aguda un cuadro que podría representarse por una miocarditis aguda fulminante secundaria a la enfermedad. El resto de pacientes van a evolucionar a una etapa crónica. De estos pacientes que evolucionan a una etapa crónica, un grupo pasará en etapa determinada, del 5 al 10% pasará en esa etapa crónica, ya sea con afectación cardíaca, digestiva o de ambos, y el 90% pasará a una etapa indeterminada. Sin embargo, con el paso de los años, del 30-40% de los pacientes van a desarrollar una etapa determinada de la enfermedad, que es decir, que va a haber daño a otros órganos, en nuestro caso principalmente al corazón, y el resto de pacientes permanecerán en etapa indeterminada. Eso explica por qué es importante seguir a los pacientes en el tiempo, porque sabemos que los daños o la afectación cardíaca puede aparecer incluso hasta 30 años después de haber tenido la infección inicial por el Trypanosoma cruzi. ¿Y de qué depende el daño miocárdico de esta tripanosomiasis? Va a depender de 4 cosas principalmente. Las que dependen del parásito, como hemos dicho, hay alta variabilidad genética, por lo tanto su expresión será diferente de acuerdo a las unidades de tipificación. Depende del sistema inmune, depende de las alteraciones del sistema inmune del paciente, depende de las alteraciones neurogénicas, es decir, del daño que provoca el sistema nervioso autónomo. Incluso una de las teorías explica daño importante al sistema nervioso parasimpático, y depende también de la alteración microvascular. Y eso va a provocar que en el corazón de estos pacientes puedan manifestarse daños como arritmias cardíacas, anomalías del miocardio relacionados con trastornos de la motilidad o incluso miocardiopatía dilatada, afectaciones de válvulas, aneurismas y eventos tromboembólicos, como veremos más adelante. ¿Cuáles son los signos y síntomas más frecuentemente relacionados con la afectación cardíaca? Pues dependerá de la expresión. Si son las arritmias, palpitaciones, síncope, presíncope, lipotimia e incluso la muerte súbita pudiera ser la primera y única manifestación de la enfermedad. La insuficiencia cardíaca, como disnea de esfuerzo, dolor en hipocondrio derecho, signos de congestión pulmonar, los signos clásicos de insuficiencia cardíaca, como se repasaron en el webinar del miércoles de la semana pasada, y síntomas secundarios a fenómenos tromboembólicos venosos y sistémicos que pudieran corresponder a trombos ubicados ya sea en la parte derecha del corazón o provenientes del ventrículo izquierdo, que generaría eventos isquémicos cerebrales en su mayoría. Ahora, como hemos dicho, es importante seguir a estos pacientes porque
Los pacientes que tienen una etapa aguda, el 4.6% de ellos puede progresar a una miocardiopatía. Aquellos pacientes que se encuentran en etapa indeterminada tendrán una progresión anual de miocardiopatía del 1.9% y los que ya tienen un daño cardíaco crónico tienen una progresión anual de 7.9% hacia la muerte. Es decir, que principal atención a aquellos que ya tienen daño cardíaco en el seguimiento de las consultas especializadas, pero que no debemos de dejar atrás a aquellos pacientes que se encuentran en etapa indeterminada. Han existido múltiples científicos que han utilizado o han estudiado cómo estratificar el riesgo de los pacientes con enfermedad de Chagas. Y uno muy conocido y de los más importantes es el score de RASI, que utiliza cosas muy sencillas que pudiéramos tener a la mano, que serían evaluar la clase funcional, si esta es 3 o 4, serían 5 puntos, cardiomegalia en el rayos X serían 5 puntos, trastorno de la continuidad 3 puntos, taquicardias ventriculares no sostenidas en el Holter 3 puntos, bajo voltaje del QRS 2 puntos y sexo masculino 2 puntos. Y de acuerdo a esta puntuación, pues aquellos que tengan más de 12 puntos tendrán alto riesgo de mortalidad en los próximos 10 años. Tal vez el Holter no esté a la mano de entrada, pero el electrocardiograma, la clase funcional, la placa, pues ya nos da bastante información sobre cómo catalogar a este tipo de paciente. Y es importante porque en este seguimiento de los 424 pacientes ambulatorios se le dio un seguimiento por 7.9 años y la mortalidad en este grupo de pacientes fue del 31%. Como ustedes se dan cuenta, no es una cifra para nada despreciable. Una de las cosas más importantes que tenemos que saber es cómo diagnosticamos qué alteraciones electrocardiográficas debo de prestar atención o puedo esperar en un paciente con enfermedad de Chagas. Porque muchas veces nos llega a nosotros el paciente que salió positivo por donación de sangre o aquel paciente pues que asiste a consulta por algún síntoma cardiovascular clásico como dolor precordial, disnea o síncope. El cambio electrocardiográfico más característicos podrían ser la bradicardia sinusal abajo de 40 latidos por minuto. No confundir a veces aquel campesino que tiene un corazón entrenado o aquel obrero que hace ejercicio todos los días y que tiene frecuencias entre 50 y 70 latidos por minuto, no tiene síntomas y en ese caso pues su bradicardia puede ser fisiológica al entrenamiento. Pero cuando la bradicardia sinusal es sintomática, es diurna y es abajo de 40 latidos por minuto, pues debe de hacernos sospechar enfermedad cardíaca y en nuestro medio la enfermedad de Chagas sería la primera a descartar. Lo otro serían taquicardias ventriculares polimórficas, bloqueo de rama derecha, alteraciones de la repolarización ventricular, bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado, bloqueo de rama izquierda, zonas eléctricamente inactivas que se ejemplificarían en electro como ondas Q, simulando un infarto, disfunción del nodo sinusal, taquicardias ventriculares no sostenidas, fibrilación auricular, flotter y la fibrilación ventricular, que es una forma de manifestación eléctrica del paro cardíaco. Y otras no tan específicas, pero que siguen siendo alteraciones que se pueden encontrar, son una bradicardia mayor de 40, esas sístoles ventriculares aisladas, bloqueo incompleto de rama derecha, anomalías secundarias de la repolarización, bloqueo JB de primer grado, taquicardia sinusal, bloqueo fascículo anterior izquierdo, bajo voltaje, entre otros. Porque es importante que veamos el electrocardiograma como una de las herramientas claves, porque los episodios de arritmias ventriculares son más frecuentes en cardiopatía chagásica que en cualquier otra forma de cardiopatía. Ni los pacientes con cardiopatía isquémica o miocardiopatía dilatada por otra etiología diferente a Chagas hacen tantas arritmias como el paciente con enfermedad de Chagas. E incluso el bloqueo de tercer grado puede ocurrir en el 10% de los pacientes y es una de las causas más frecuentes de implante de marcapaso permanente en nuestro país. Entonces, ¿qué abordaje haríamos a los pacientes con enfermedad de Chagas desde el punto de vista de los estudios que tendríamos a la mano? De acuerdo a las guías de la Sociedad Brasileña de Cardiología sobre miocardiopatía chagásica del 2023, nos dicen que tomemos un electrocardiograma convencional, que si este es normal, de entrada puedo decir que el paciente tiene un muy bajo riesgo. Ahora, si este electrocardiograma tiene algo anormal, como las alteraciones que acabamos de describir, es importante preguntar sobre su clase funcional. Si su clase funcional es 3 o 4, pues
directamente se cataloga como de alto riesgo. Si el paciente tiene una clase funcional 1 o 2, tomamos un rayos X de tórax. Si este rayos X de tórax, si es normal, no quiere decir que no sigamos el estudio, solo que lo colocamos en otro grupo. Complementamos en ambos casos. Siempre que yo tengo alteración del electro, debo de complementar con estudio de ecocardiografía. Si el ecocardiograma es normal y el estudio Holter es normal, entonces tiene bajo riesgo, pero puede que yo tenga un ecocardiograma normal, pero que tenga taquicardias ventriculares no sostenidas. Ya averiguaremos por qué. Y si el ecocardiograma pues da disminución de la función sistólica, entonces el paciente ya tiene por lo menos un riesgo intermedio de muerte en los próximos 10 años. ¿Por qué es importante evaluar tanto el sistema eléctrico como la estructura del corazón? El sistema eléctrico a través del Holter y la estructura a través del eco. Porque hay pacientes que solo tienen alteraciones electrocardiográficas, es decir, si tiene puede que tenga un rama derecha y aún no haya desarrollado, al menos por ecocardiografía, disminución de la función sistólica. Y hay otros pacientes que tienen tanto alteraciones electrocardiográficas como de imagen o de función. Entonces, los pacientes con miocardiopatía chagásica los podremos localizar en diferentes estadios. ¿Se recuerdan los estadios que se vieron en el webinar de insuficiencia cardíaca? Colocamos a los pacientes en estadios A, D. Recordemos que el paciente en estadio A es aquel que está en forma indeterminada, que no tiene síntomas, cuyo electrocardiograma es normal, donde no existe aparentemente trastornos de la motilidad, el ecocardiograma es normal, su clase funcional es normal y pues no encontramos otra alteración excepto un estudio positivo para enfermedad de Chagas. Estaría en estadio B aquellos pacientes que su función contráctil es normal, pero que tienen un electrocardiograma anormal y aún no tienen síntomas. Es decir, ya existe un daño estructural del corazón sin que tenga síntomas y sin que la fracción de eyección haya disminuido. Y en el estadio B2 ya encontramos aquellos pacientes que tienen fracción de eyección abajo del 55%, alteración del electrocardiograma, pero aún no tienen síntomas. Ya en el estadio C encontramos a los pacientes con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, fracción de eyección abajo del 55%, alteraciones del electrocardiograma de la clase funcional y que ya tienen fibrosis de acuerdo a otros estudios de imagen. Y en el estadio D colocaríamos a aquellos pacientes que se encuentran en una etapa muy avanzada de insuficiencia cardíaca, que es refractaria a la medicación óptima y que ya utilizan un grupo de dispositivos para sobrevivir o incluso su única opción podría ser el trasplante cardíaco y tienen fallo multiorgánico. Entonces, eso nos permite ahora pasar a otra parte de la ponencia, que es hablar de cómo haríamos el diagnóstico de la miocardiopatía chagásica. El diagnóstico de la enfermedad de Chagas, pues ya sabemos que se hace en la etapa aguda por serología o por visualización directa del parásito. Y en ese sentido, puede que de entrada ante un cuadro febril no sea nuestra primera diagnóstico cuando vemos un paciente febril en nuestra población, pues, porque a pesar de que somos una zona endémica, pensamos que hay otras causas más que provoquen esas alteraciones. Pero si yo tengo un paciente con afección cardíaca y febril, debo de descartar enfermedad de Chagas agudo. Es poco frecuente encontrar brotes agudos en nuestro país. Se ha encontrado principalmente en Brasil, en el Amazonas, relacionadas con infección, transmisión oral. Nuestro país cuesta un poquito más, pero quizás puede que también nos cueste también pensar en la enfermedad. A través de la resonancia magnética cardíaca se puede diagnosticar edema agudo relacionado con infección cardíaca aguda de cualquier tipo, una miocarditis por Chagas. Desde el punto de vista de la imagen se va a averiguar que cualquier otra miocarditis, pero al tener un diagnóstico por microscopio o serológico de la enfermedad o del Trypanosoma cruzi, se complementaría el diagnóstico acerca de un Chagas agudo. ¿Y cuál es la importancia de hacerlo? Es
que los pacientes que son tratados en esta etapa tienen una posibilidad de curación de más del 90%. Entonces podemos, sin hacer biopsia, diagnosticar enfermedad chagásica aguda desde el punto de vista cardiovascular, y son pacientes que, de no tratarse, si la afección cardíaca fue aguda, existe posibilidad muy alta a que evolucionen a miocardiopatía dilatada o a la muerte en corto tiempo. En el caso de los pacientes con Chagas, sabemos que de manera crónica muchos de ellos van a desarrollar fibrosis. Incluso esa fibrosis puede estar presente aun cuando la función de eyección es normal, aun cuando el paciente no tenga síntomas. Y lo malo de tener fibrosis en el corazón es que su expresión clínica puede ser una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular y, por lo tanto, muerte súbita. Entonces, es importante que aquellos pacientes que tienen alteraciones electrocardiográficas sean estudiados de manera muy precisa a través de estudios de imagen, incluyendo el eco, y ahora que tenemos la disponibilidad de resonancia magnética cardíaca en el Sistema Nacional de Salud, tanto en el Hospital Rosales como en el Hospital El Salvador, lleguemos al diagnóstico final de esos pacientes para certificación de riesgo. Entonces, la cantidad de fibrosis está relacionada definitivamente con alto riesgo y realmente se encuentra prevalente hasta en el 68.6% de los pacientes en cualquier fase de la enfermedad, incluso en aquel grupo de pacientes que encontramos como indeterminados, en los que aparentemente no habían alteraciones ni electrocardiográficas. La parte práctica del webinar es ver un grupo de casos. Les presento este caso, que es una femenina de 54 años, es una trabajadora de la salud, es una enfermera de nuestro sistema de salud, con antecedente de hipertensión arterial y de haber tenido un accidente cerebrovascular isquémico hace 5 años y de tener palpitaciones frecuentes. Nos piden de favor que le hagamos un eco de control, porque siempre le hacen un eco de control cada cierto tiempo. Nos llama la atención cuando llega el ecocardiograma que ella nos comenta que ha tenido un evento cerebrovascular isquémico. Solicitamos que se le tome un electrocardiograma porque es una mujer joven que a los 50 años ya había tenido el evento, y nos llama la atención del electro que tiene bajo voltaje, que se diagnostica porque la derivación de 1, 2 y de 3 tienen un voltaje menor a 5 milímetros cada una de esas derivaciones, o sea, suman menos de 15. Y lo otro que nos llama la atención son los trastornos de la repolarización en las precordiales. Si ustedes se fijan, V1, V2 y V3 pues muestran ondas T negativas, ¿verdad? Esas ondas T negativas no son normales. Ese bajo voltaje, incluso en derivaciones izquierdas, no es normal, y tampoco en las precordiales. Cuando vamos a hacer esto, decidimos ser más acuciosos en el ecocardiograma. Sin embargo, no logramos ver algo anormal en el ecocardiograma. Aparentemente todo se contrae bien, pero nos queda la duda si estamos viendo bien la parte apical del corazón. Así que se decidió, dado a que tiene un electro anormal, que tiene un Holter que dice que tiene muchas extrasístoles y que hay un evento cerebrovascular isquémico del que no se ha encontrado razón, a pesar de que se han hecho múltiples ecocardiogramas, se procedió a hacer una resonancia magnética del corazón. Como ustedes pueden ver, les explico, las imágenes son muy parecidas a las que vemos por ecocardiografía, excepto de que no hay interposición de mama, de grasa, y entonces las imágenes son muy claras. Esto es el ventrículo izquierdo, y esto que está en la punta es un aneurisma. Si ustedes se fijan, la parte apical no se contrae y está más fina. La contracción llega hasta acá. Es posible que en el eco nosotros no viéramos el ápex de manera tan fiel como lo estamos viendo por el ecocardiograma. Hicimos una vista que llamamos aquí de 2 cámaras, volvemos a ver el aneurisma. Este es el atrio izquierdo, la válvula mitral, el ventrículo izquierdo y el ápex. Nuevamente, esta es una vista de 3 cámaras y pues se encontró el aneurisma. ¿Cuál es la enseñanza de este caso? El accidente cerebrovascular es una causa de muerte asociada a Chagas, en pacientes incluso que no tienen síntomas, o aquellos incluso con disfunción sistólica leve. Los pacientes con Chagas tienen un riesgo muy incrementado de hacer un accidente cerebrovascular, no solamente por la presencia de aneurisma, sino porque en esa bolsita que vemos en el ápex pueden existir trombos, y además son pacientes que desarrollan miocardiopatía dilatada y pueden haber trombos asociados a la fibrilación auricular.
Lo otro que vimos en esta paciente que aparentemente tenía un eco normal es que tenía, bueno, aquí les enseño un poquito el aneurisma, había edema en la zona del aneurisma y es que tenía fibrosis en la pared que nosotros denominamos inferolateral basal. Esta fibrosis es típica del paciente con enfermedad de Chagas, lo que explica por qué los pacientes, a pesar de tener ecos normales, pudieron tener arritmias ventriculares, y es porque la génesis de esas arritmias son esos sitios con inactividad eléctrica que conocemos como fibrosis, de acuerdo a lo que vemos en la resonancia magnética cardíaca. El 70 o 80% de las muertes súbitas se producen en pacientes con FEBI mayor del 35%. Es decir, que la FEBI esté reducida, no, que esté normal, no hace que yo me quede tranquila acerca si mi paciente con enfermedad de Chagas no puede tener eventos graves. Como vimos en el caso anterior, las aneurismas son algo que caracteriza mucho a los pacientes con enfermedad de Chagas. En esta pieza pueden observar cómo existe un afinamiento de la punta del ventrículo izquierdo, que es lo que denominamos como aneurismas, que son los focos para arritmias ventriculares por reentrada. ¿Qué otras causas de aneurismas existen en el corazón? La causa más frecuente en otros países va a ser la isquémica. Todos aquellos sitios de cicatriz producto de un infarto en el cual se reemplaza ese músculo cardíaco necrótico por colágeno y grasa, pues se podrían cometer aneurismas y es la razón por la cual los pacientes pueden tener muerte súbita. Pero en nuestro país la presencia de aneurisma debe de obligarnos a descartar enfermedades de Chagas porque están muy relacionados y pueden encontrarse no solo en la punta del corazón, sino en la pared inferolateral y también no solamente en el ventrículo izquierdo, sino también en el ventrículo derecho. Y muchos de esos aneurismas no se ven por eco. Y los reportes de necrosia dan una prevalencia de hasta del 30 al 92% de aneurismas en los pacientes con padecidos por enfermedad de Chagas. Es decir, que el problema es más grave de lo que siempre hemos creído. El caso número 2 es una femenina de 61 años de edad. Vamos a ver el lector para que veamos los patrones tan diferentes que puede tener estos pacientes, pero qué cosas nos pueden alertar. En este caso, si ustedes se fijan, tiene un bloqueo de rama derecha. Aparte de tener bradicardia, tiene un bloqueo de rama derecha, que en nuestro medio, cuando vemos un paciente con bloqueo de rama derecha, principalmente de zonas donde hay, donde existe un contexto epidemiológico, pensamos en enfermedad de Chagas. En pacientes con otro contexto, jóvenes, con un soplo, con dilatación del tronco de la arteria pulmonar en la placa, pues es posible que el rama derecha sea signo de sobrecarga de volumen por un cortocircuito de izquierda a derecha a través de una comunicación interauricular, y esa puede ser una causa de rama derecha. Pero en nuestro medio, el bloqueo de rama derecha, más si está asociado a un bloqueo de fascículo anterior izquierdo, como es el caso, es muy indicativo de enfermedad de Chagas, debe hacernos o obligarnos a hacer el diagnóstico etiológico y alertarnos a que posiblemente este paciente se encuentre en un estado muy avanzado y grave de la enfermedad. Esta paciente tuvo un ataque transitorio de isquemia, tiene esas sístoles ventriculares bigeminadas en un holter y consultada por dolor precordial. Fue llevado a cateterismo cardíaco en el área privada donde consultó pensando que se trataba de un infarto y realmente se trataba nuevamente de la enfermedad de Chagas. Vean cómo tienen un aneurisma en la punta del corazón y un caso muy inusual porque también tiene un aneurisma en la pared inferolateral basal, que sería esta zona. Volvemos a ver nuevamente el aneurisma de la punta del corazón, en este caso es más grande que el anterior, y vemos también hipocinesias de las paredes inferolaterales basal, acinesia donde se encuentra el aneurisma y hipocinesia de los segmentos medios. El mensaje es que tenemos dos pacientes con aneurismas cuya presión electrocardiográfica es diferente, pero cuya expresión clínica es muy parecida. Eventos cerebrovasculares y arritmias ventriculares. Cada vez que yo veo arritmias ventriculares en un paciente que no es isquémico, debo de descartar cardiopatía estructural. Existen otras causas más raras, como la displasia arritmogénica en los pacientes jóvenes que se encuentran más en los deportistas, las miocardiopatías hipertróficas. Si bien son causas importantes, en nuestro medio la miocardiopatía más importante sería la chagásica. Este paciente mostramos también que había edema en la punta del corazón cercano al área del aneurisma.
y que había fibrosis. La fibrosis está señalada con esta flechita, como este segmento con mayor hiperintensidad, más blancos, y es porque ahí en esa zona no existe músculo, lo que existe es fibrosis, colágeno, y pues esa heterogeneidad en la repolarización genera arritmias ventriculares. Por resonancia se puede medir el porcentaje de fibrosis y eso pues se asocia más a muerte súbita. Arriba del 12% está más correlacionado con muerte súbita. El tercer caso es de una femenina de 38 años de edad que llegó a la unidad de emergencia por una taquicardia ventricular. Cuando llega el eco para estudio, observamos lo siguiente. Bajo voltaje del QRS, nuevamente, si sumamos de 1, de 2 y de 3, cada una la R mide menos de 5 milímetros, tiende a unas T negativas en D2, D3 y a OVF y tiene bajo voltaje en las precordiales izquierdas. Recordémonos que B5 y B6 están viendo, son vectores que deberían de ser con unas R prominentes porque están colocados de manera tal que ven el vector de despolarización de frente y si la masa muscular del ventrículo izquierdo es normal, deberían de tener un voltaje mayor al que vemos en este caso y no expresar microvoltaje. Y eso lo que me está queriendo decir es que ya hay escara, es que hay inactividad eléctrica. Esta paciente, cuando se hizo el ecocardiograma, se observó que tenía un gran aneurisma apical, se confirma por la resonancia, que es lo que les muestro aquí. En este caso es un aneurisma aún más grande que el paciente anterior. Vean cómo se mueven los segmentos basales y medio hasta esta zona y el ápex prácticamente se encuentra asinético. Estas zonas asinéticas provocan dos cosas, arritmias ventriculares y trombos, porque como ustedes se fijan, hay éxtasis sanguíneo en esta zona y la sangre que está dentro del corazón, si no se mueve, se coagula y pues forma los trombos. Esta paciente es candidata a colocación de un cardiofibrilador. En nuestro medio tenemos muchos pacientes como ella y hasta el momento pues deben de ser manejados con antirrítmicos porque los dispositivos son costosos y estamos tratando precisamente a través de estos webinars mostrar la importancia de tener dispositivos adecuados para una de las enfermedades que más cobra vidas en nuestro país. Y ustedes me preguntarán cuál es el tratamiento de todos estos pacientes. Pues el tratamiento de todos estos pacientes se va a basar en varios pilares. Aparte de lo relacionado a la enfermedad de Chagas, con respecto a la miocardiopatía, si lo que prima es la insuficiencia cardíaca, su tratamiento va a ser es el tratamiento para falla cardíaca, como ustedes, como se revisó en el webinar anterior, son pacientes que deben de tener como mínimo un IECA asociado o idealmente un ARNI, que sería sacubitril/valsartán. Además, espironolactona, además de eso, beta bloqueadores tipo bisoprolol, succinato de metoprolol o carvedilol y actualmente pues ya sabemos que agregamos un inhibidor de SGLT2, dapaglifosina o empaglifosina, entre otros. Como ustedes se fijan, son un armamento de medicamentos que, número uno, son costosos, número dos, son para toda la vida. En el momento no los tenemos todos disponibles, pero se está trabajando con tener muchos de ellos disponibles y hay buena voluntad para que así sea, porque es una enfermedad que definitivamente es costosa para la familia, para el paciente y para el sistema de salud y cuyo abordaje debe ser integral porque provoca invalidez en muchos casos, principalmente cuando evolucionan a estas etapas tan graves. Lo otro que es que hay que entender que el paciente con enfermedad de Chagas, a la hora del tratamiento por insuficiencia cardíaca, son pacientes que, como hemos dicho, tienen trastornos eléctricos, no solamente relacionados con arritmias ventriculares, sino también con disfunción del nodo sinusal, con bloqueo AB. Por lo tanto, a veces yo quiero poner a mi paciente carvedilol o amiodarona, pero no me es posible porque tengo Holter donde me muestra que en 24 horas la frecuencia cardíaca máxima del paciente fue 70 latidos por minuto y la promedio fue 40. Es decir, la misma enfermedad tiene tan mal pronóstico, a diferencia incluso de otras miocardiopatías, precisamente por esa afectación tan grave que hace el sistema eléctrico, que hace que los pacientes tengan que ir a colocación de marcapaso, no solo porque tengan ritmo lento, sino porque a veces yo no puedo dar el tratamiento de la arritmia ventricular si no tengo colocado un marcapaso porque voy a alentecer más el ritmo. Idealmente estos pacientes podrían llegar a requerir dispositivos
si ya tienen tratamiento óptimo y a pesar de eso siguen en una mala clase funcional, podrían requerir resincronizadores, desde cosas como marcapasos, resincronizadores, cardiofibriladores, son dispositivos muy caros y además de eso requerir en algunos casos incluso trasplante renal, trasplante cardíaco. Existen secuencias novedosas que permiten incluso detectar afectación cardíaca sin administrar contraste a través de la resonancia y pues nos han permitido entender que los pacientes con enfermedad de Chagas crónico, la mayoría tienen edema, lo que quiere decir que existe una parasitemia de baja carga relacionada con la enfermedad y que son pacientes a los cuales debemos estarle haciendo electrocontrol 1 o 2 veces por año, aun si aparentemente se encuentran en etapa indeterminada. Es decir, hay una parasitemia mínima, pero puede existir en muchos de los pacientes, eso es lo que han demostrado los estudios de imagen en los últimos años en los que ya se hacen más en nuestra región. Y este edema se relaciona con las zonas que hemos mencionado que son más frecuentes de fibrosis, que lo más común, de acuerdo a los 17 segmentos con los que dividimos el corazón desde el punto de vista imunológico, sería esta zona principalmente, son los segmentos que más muestran edema y fibrosis, y que estas arritmias ventriculares, como hemos dicho, son frecuentes hasta el 90% de los pacientes con cardiopatía chagásica, y ahora sabemos que los estudios de imagen pueden permitir localizar la zona de fibrosis e incluso eliminar la arritmia, que sería un sueño para nosotros hacer electrofisiología, donde un grupo de pacientes se beneficiaría y entre esos estarían los pacientes con enfermedad de Chagas, pero es tecnología que requiere mucha inversión y el personal con estar capacitado para realizarlo. El corto caso es un masculino de 62 años de edad con disnea a los medianos esfuerzos e ingreso reciente por insuficiencia cardíaca. Les cuento el caso de este paciente. Este paciente ingresa a un servicio de medicina por insuficiencia cardíaca, a pesar de que tenía Chagas, no había llevado controles. Si ustedes se fijan, el electrocardiograma tiene un bloqueo de fascículo anterior izquierdo, un eje menos 60 y alteraciones de la onda T en V3, V4, V5, V6 y volvemos a ver bajo voltaje en V5 y V6. Cuando hacemos el ecocardiograma, observamos que efectivamente tenía una cardiopatía dilatada y teníamos la sospecha que también estaba formando un aneurisma en el ápex y definitivamente se confirma. Y la resonancia se hizo para descartar la presencia de trombos. Pero además de eso tenía una aorta que en vez de tener 2 valvas tenía 3 valvas. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo era del 26%. La fracción de eyección es el porcentaje de sangre que es eyectado en cada latido en relación al volumen diastólico final. Y pues, como vemos, en ambos ventrículos se encontraban la función sistólica muy afectada. Esa paciente se ha optimizado tratamiento para falla cardíaca con los medicamentos que hemos mencionado y el paciente pues ha mejorado su capacidad funcional, pero es una enfermedad que tiende a progresar. Entonces son pacientes que no debemos a pesar de que su clase funcional mejore con los medicamentos malos diuréticos si están sobrecargados como la furosemida, sabemos que tiene alto riesgo de muerte súbita porque tiene fibrosis y porque tienen edema, como hemos mencionado anteriormente. El caso número 5 es otro paciente de 49 años de edad. A este paciente era un donador de sangre desde joven, desde que tenía 18 años. En 1996 donó la última vez sangre, pudo donar sin problema, pero refiere que para el 2002 vuelve a donar sangre y en ese momento le dicen que tiene Chagas. Como él se sentía bien, decide no consultar. Muchos años después, a los 49 años, tiene síntomas y signos de insuficiencia cardíaca, pero además se le ocultó un soplo sistólico en la válvula aórtica. Y lo que nos llamó la atención es que el electrocardiograma de él, porque él llega a nosotros por un problema de la válvula aórtica, tenía un bloqueo de rama derecha y con alto voltaje, pero nosotros decíamos, ¿por qué tiene un bloqueo de rama derecha si lo que tiene es estenosis aórtica? Sabemos que la estenosis aórtica va a generar hipertrofia del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, me tendría que dar un electrocardiograma con un índice de Sokolov positivo y no un electrocardiograma con bloqueo de rama derecha. Pues interrogando al paciente, pues nos comentó que tenía diagnóstico de enfermedad de Chagas, pero que nunca fue al infectólogo a pesar de que se envió y no mucho menos a sus consultas de cardiología. En la resonancia observamos que el ventrículo izquierdo se mueve muy poco, que la válvula aórtica tiene aceleración de flujo porque tiene una estenosis aórtica y que la válvula
nuevamente tiene válvula aórtica bicúspide y está muy calcificada y apenas se abre. Como ustedes se fijan, ambos ventrículos se contraen muy mal. Este caso es muy bonito en el sentido de que a pesar de que la enfermedad cardíaca se encontraba extremadamente avanzada, fracción de eyección del 26%, un problema valvular aórtico grave con alta mortalidad si se encuentra en insuficiencia cardíaca, se evaluó por un grupo multidisciplinario y se decidió discutir a este paciente por la colocación de una válvula protésica percutánea, ya que entrar a cirugía en estas condiciones iba a tener muy poca supervivencia y un alto grado de complicaciones. Y en la colocación de la válvula TAVI en el Hospital Sabañor Seguro Social, pues a pesar de un paciente joven, se ofreció esta opción y al momento, justamente el día de hoy, realizamos el estudio control y el paciente ha mejorado su función contráctil, pero aparte de eso tiene tratamiento para falla cardíaca optimizado, y es decir, que la colocación y el estudio multidisciplinario de un paciente que tiene dos cosas que están caracterizando a nuestro país. Uno, la enfermedad de Chagas, y dos, hemos visto alto porcentaje de pacientes con válvula aórtica bicúspide que va a cirugía cardíaca o a reemplazo percutáneo valvular. Como he dicho, este paciente tenía una cardiopatía dual. Mostrar que nuestros pacientes tienen más de una enfermedad porque se caracteriza más en nuestra región es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y este caso lo vi el día de hoy en la consulta. Ya es conocida mía, pero aproveché para tomar las fotos y ejemplificárselos. Es una femenina de 45 años de edad con historia de palpitaciones. Este es su electrocardiograma de base. Si ustedes se fijan, no tiene un bloqueo de rama derecha, pero tiene nuevamente bajo voltaje en B1, B2 y B3. Tiene sístoles ventriculares frecuentes. Cuando vimos ese electrocardiograma, decidimos hacerle ecocardiograma y dejar el estudio para Chagas, y también siempre indicamos un estudio Holter y observamos que hacía taquicardias ventriculares no sostenidas. Recordemos que las taquicardias ventriculares son tripletas de 3 sístoles ventriculares o más, 3 latidos o más, es una taquicardia ventricular no sostenida siempre que dure menos de 30 segundos. Y cuando hicimos el eco, observamos que había aparentemente un aneurisma apical y con presencia de trombo se anticoaguló y se hizo una resonancia control para descartar que si el trombo siempre se encontrara aún en el ápice del corazón. Vemos que aquí ya observamos el aneurisma, pero sin trombo. Imagínense, son estudios que serían que para la población más humilde, e incluso muchos de esa población que vivió en esas zonas, muchos de nuestros familiares migraron a la ciudad o nacieron en esas zonas, pero después hicieron sus estudios, sus carreras y su profesión, migraron a la ciudad o migraron a Estados Unidos o a otros países y siguen teniendo enfermedad de Chagas porque hemos visto que las manifestaciones son muchos años después. Pero como ustedes se pueden dar cuenta, el pan de cada día en nosotros en el hospital incluye un buen grupo de pacientes con enfermedad de Chagas. Hay otro paciente que actualmente se encuentra ingresado con un bloqueo de tercer grado, también diagnóstico conocido por enfermedad de Chagas. En cuanto al tratamiento etiológico, no es el objetivo de la charla, pero sabemos que eh, lo que se utiliza en América es Benidazol y Nifurtimox. En nuestro caso, al momento lo que está disponible en Nifurtimox tienen indicaciones muy establecidas en los Chagas agudos, en los Chagas eh, por transmisión oral, en los Chagas por accidente laboral, eh, por transmisión, por donación de sangre. Pero en los pacientes con afectación cardíaca leve es una decisión conjunta entre infectólogos y cardiólogos dar la medicación, pero en pacientes con Chagas avanzado al momento, incluso hasta el 2023, las guías sobre miocardiopatía chagásica no lo aconsejaban, e incluso en pacientes mayores de 50 años el Nifurtimox es uno de los medicamentos que tiene sus contraindicaciones. Recordemos que ambos medicamentos tienen una alta posibilidad de efectos adversos, por lo tanto, la tolerancia a ellos puede ser difícil. Muchos pacientes no terminan su tratamiento, quizás el 25% de los pacientes pudieran no terminar el tratamiento. El objetivo de dar medicamento a estos pacientes es reducir los niveles de parasitemia, prevenir la aparición o progresión de lesiones a órganos diana y prevenir la transmisión, porque recordemos que estos pacientes tienen la posibilidad de infectar a otros. Bueno, el objetivo también es mostrar que tenemos la posibilidad de utilizar las diferentes técnicas de imagen a los diferentes niveles y ponerlos a disposición de los pacientes salvadoreños, haciendo estudios
más cortos para que más pacientes se vean beneficiados. Y si algo caracteriza a nuestra región en cuanto del punto de vista epidemiológico, que es un problema que nos corresponde, es la enfermedad de Chagas. Y en esta lucha se han visto involucrados muchos científicos, desde el científico que diagnostica la enfermedad y el parásito y el vector, hasta el doctor Juan Segovia, que fue el primero que lo diagnostica en El Salvador, la doctora María Isabel Rodríguez, el doctor Cedillos, científicos salvadoreños que han apoyado la lucha, han estado involucrados en los estudios sobre los vectores, así como muchas entidades como la Cooperación Internacional del Japón, como el Ministerio de Educación. Actualmente acaba de terminar el proyecto de investigación y desarrollo integral, al menos algunas de sus etapas para el control de enfermedad de Chagas a través de SAR-3 Chagas y la colaboración de la Comisión de Cooperación Internacional del Japón e investigadores del Rosales, donde participó doctor Mengíbar, doctora Susana Peña y otros investigadores para obtener más información acerca de la enfermedad. Incluso se hizo un trabajo de campo para buscar chinches que estuviesen infectadas o pacientes que tuviesen afección cardíaca. Eso es lo que tenía que mostrar al momento. Como vemos, en esta lucha que viene a ser nuestro cáncer, porque nuestro cáncer es la miocardiopatía dilatada, la insuficiencia cardíaca es nuestro cáncer, una de las causas más frecuentes es la enfermedad de Chagas, por lo tanto debemos de seguir uniendo fuerzas las diferentes entidades para su prevención, control y manejo. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, estimada doctora. Como siempre, una excelente conferencia. Hay bastantes preguntas. Buenas tardes, un paciente confirmado con miocardiopatía chagásica con miocardiopatía chagásica en fase dilatada. ¿Debe recibir tratamiento para enfermedad de Chagas? Desde el Hospital de Santa Ana le preguntan, doctora. Es una pregunta bien interesante y al momento los que más han estudiado el tema han sido principalmente los suramericanos, argentinos y brasileiros, y ambos documentos de consenso no lo recomiendan. La afección cardíaca leve es algo que se puede discutir para administrar el medicamento, pero la miocardiopatía dilatada y mientras más avanzada esté, no se recomienda. Y hasta las normas que teníamos años atrás, igual era la misma recomendación. En enfermedad cardíaca avanzada no estaba recomendado, solamente el tratamiento de la falla cardíaca. Sin embargo, yo creería que los estudios de imagen y otras, conocer más al vector y a la enfermedad, pueden permitir ver qué pacientes, por ejemplo, si yo creo que el paciente tiene edema y tiene parasitemia y lo logro demostrar, puedo tener un grupo de pacientes que aún son candidatos a la medicación, porque aparte estos pacientes hacen picos de la enfermedad. Creemos que el paciente en enfermedad crónica está estable y no es así. Esos pacientes pueden tener parasitemias a alto nivel en un curso crónico y luego descender. Entonces, creería yo que la resonancia del corazón, y es un proyecto de investigación que tendremos a futuro, es determinar qué pacientes en esos estadios aún son candidatos de medicación, conociendo más sobre la fisiopatología y el comportamiento del miocardio a través de estudios que simulan ser una biopsia del corazón. Interesante. Desde Inglaterra la felicitan, doctora, la colega doctora Dorothy Macy, y dice, no hay duda que es la prevención lo más efectivo para controlar esta enfermedad. En un documental en Brasil mostraron campañas de repello de todas las paredes en las casas de adobe y bajareque, organizado por las comunidades y el Ministerio de Salud. A nivel nacional estamos cuidando a la población y bajando los costos a nivel de todos los niveles, sobre todo en el último nivel. Muchas gracias, excelente conferencia. Una opinión muy válida de parte de la doctora, ¿verdad? De intervención en la comunidad. ¿Su opinión, doctora? Pues sí, definitivamente sí, tenemos un grupo de pacientes que siguen siendo expuestos y hoy mismo yo le he preguntado a mis pacientes, ¿fumigaron su casa?
sea, yo sé que el Ministerio de Salud está haciendo su parte, ¿verdad? Pero sin embargo, hace falta también educar a los pacientes para decirle, usted tiene una enfermedad que se transmite. Y el hecho de que usted se encuentre en una etapa dilatada no quiere decir que los de su familia, las chinches que estén en la casa, porque sigue viviendo en una casa de adobe, se vayan a enfermar, porque muchos pacientes, que es lo que ha pasado en Europa y Estados Unidos, ya no tienen la transmisión por el vector, porque no tienen chinche, pero tienen a un paciente infectado en su comunidad que lo puede transmitir de otra manera. Entonces, es un problema definitivamente grave que involucra Sí. mucha voluntad política, económica y en el tiempo que yo tengo de trabajar en el Ministerio de Salud, a mí me impactó. Sonsonate, yo recuerdo que hay muchos pacientes con enfermedad de Chagas en la zona de Izalco también, pero me impactó que era la causa más frecuente. Otro bloqueo de tercer grado, otro dilatado, y digo yo, es nuestro cáncer. Deberíamos de tener más información, pero estos webinars también son para eso, ¿verdad? Para sacar a la luz el problema que es grave. Sí, y las intervenciones pueden ser incluso en la comunidad que son tan importantes y trascendentales para cortar pues el ciclo, la transmisión. Hay una pregunta aquí que dice, excelente conferencia, un paciente tamizado con Chagas positivo sin afectación cardíaca, ¿cuál es la mejor medida para prevenir la progresión de la lesión cardíaca? La mejor medida es que reciba el tratamiento para disminuir la parasitemia. Esa sería la medida ideal. Y por supuesto que tenga un screening adecuado, ¿verdad? En nuestro medio nosotros hemos aprendido por X o Y motivo, porque nos interesa conocer la enfermedad, le hacemos a mi consulta en el Rosales, y creo que la mayoría hacemos eso, le hacemos el electrocardiograma y la placa de tórax, son obligados en la primera consulta de cardiología e infectología, ya lo sabe. Pero a pesar de eso, muchas veces hacemos holter porque a veces el paciente refiere palpitaciones y ese electro no me mostró las estaciones ventriculares y hacemos eco. Entonces, tener a la disposición también herramientas diagnósticas que los pacientes no tengan que comprarlas fuera porque son muy caros, pues es una opción. Pero recibir el tratamiento, enseñar al paciente cuando sale positivo en el banco de sangre que debe de ir a la consulta, porque todos los pacientes que hizo con afección cardíaca me dijeron lo mismo. Me dijeron que tenía Chagas, pero como yo no me sentí nada, no fui a mi No consulta. dice nada. Ujú. Aquí dice también excelente didáctica, la explicación con electrocardiograma es importante, principalmente para los que estamos, dicen, en el primer nivel de atención. Qué alegría que el primer nivel de atención esté conectado y pueda tener este tipo de conocimiento a la mano, ¿verdad? Saludos de la UC La Palma, Chalatenango, la licenciada Villeda Alvarenga conectada, muy buen tema. Buenas tardes, para una mujer de 80 años con diagnóstico de isquemia lateral y tiene dolor cordal, dice. Me imagino que precordial, no sé, pero no entendí la pregunta. No sé si nos ayuda, doctora. Dice, buenas tardes, para una mujer de 80 años con de diagnóstico isquemia lateral, me imagino con diagnóstico de Chagas, isquemia lateral y tiene dolor precordial, imagino. Ah, no estoy clara de la pregunta, pero nos ayuda a abrir otra interrogante, y es que a los pacientes con Chagas les duele el pecho, tienen obstrucción microvascular. Entonces, en un paciente hipertenso diabético que de paso tenga otras alteraciones, puede ser difícil pensar en una sola entidad, pero yo pensaría más en un isquémico. Pero si tengo otro paciente que no tiene factores de riesgo cardiovascular, como los que hemos visto en las conferencias pasadas, y tiene alteraciones de la onda T y no encuentro la causa, puede tener enfermedad de Chagas. Son pacientes que Sin incluso duda. en su camino pueden tener troponinas positivas, aunque sea no de alta carga, sino leve, porque como hemos dicho, hacen miocarditis de baja carga. Entonces, para los diagnósticos de la enfermedad cardíaca, utilizar la lógica, conocer la epidemiología, agrupar a los pacientes en factores de riesgo, ya sea para isquemia o para Chagas, es sumamente importante. Sí, así es. Hay un comentario aquí que dice, muchas gracias, doctora, excelente ponencia. ¿Cómo considera que se puede motivar el estudio clínico eléctrico? Porque la resonancia es cara y larga en las citas. Sí, creo que
para atención primaria y también quizás para los estudiantes de medicina, porque sé que hay internos conectados. Conocer electro es básico, es barato. El electrocardiograma sigue siendo la herramienta que más información me da del paciente. Cuando me dan un electro y está normal, yo me quedo tranquila. Y si me están pidiendo un eco de emergencia, a menos que sea para quimioterapia, les digo, miren, puede esperar, tenemos más tiempo. O sea, recordemos que el electro es una herramienta barata y sencilla que me puede decir si el paciente se puede morir. Porque si yo tengo un QT largo, un QT corto, de entrada veo el electro y digo, no, este paciente tiene alto riesgo, o tiene una vía accesoria, o tiene un infarto. Conocer el uso propio del electro, conocer la electrocardiografía es una herramienta que en buenas manos aporta mucha información. Agradecerle sus conocimientos transmitidos a lo largo de estos webinarios, tan valiosos conocimientos, y hacerle conciencia a todos los que nos están escuchando. Hoy tenemos 85 conectados. Es una maravilla la tecnología que sin necesidad de movilizarnos podemos estar escuchando ponentes de la calidad suya y del resto de cardiólogos que han estado trabajando con nosotros de forma muy estrecha. Invitarles a que se sigan conectando porque es importantísimo para llegar al conocimiento a todos los niveles de atención.